Buenas tardes, doctora. Espero que se encuentre muy bien. Mi grupo, formado por Otto González, Elvira Santís y mi persona, Hilda Cumplido, vamos a sustentar sobre la generación de teorías desde el paradigma positivista. Primero que todo, ¿qué es la generación de teorías? Es un proceso creativo y sistemático que conlleva a la explicación de fenómenos. Bien, a esta generación de teorías han hecho aportes muchos filósofos, entre esos Augusto Comte. El aporte de él es fundamental porque él desarrolló la ciencia, la sociología, le dio un sentido metódico a las ciencias sociales. El positivismo de Augusto Comte El positivismo de Augusto Comte es una corriente filosófica fundada por él en el siglo XIX, que propone que el conocimiento verdadero solo puede surgir de la observación empírica y la aplicación del método científico. ¿Qué aporta Comte a la generación de teoría desde el positivismo? Aporta el rechazo de las explicaciones metafísicas, la clasificación de las ciencias, la ley de los estadios que son el teológico, el metafísico y el positivo, la fundación de la sociología como ciencia y el enfoque inductivo. En conclusión, el positivismo de Comte aportó una base metodológica a la generación de teorías, exigiendo que éstas fueran empíricas, observables y verificables. Además de esto, Comte promovió el uso del método científico en las ciencias sociales, así como se hacía en las ciencias naturales, también el método científico debe ser utilizado en el estudio de las ciencias sociales. Buenas tardes, doctora. Cordial saludo. Mi nombre es Otto González. A continuación le voy a socializar un poco sobre el paradigma positivista de Emily Durkheim y su aporte a la generación de teorías. Durkheim perfeccionó el positivismo que primero había ideado Comte, promoviendo el realismo epistemológico y el método hipotético deductivo. Para Durkheim, la sociología era la ciencia de la institución y su meta era descubrir hechos sociales, estructurales. Durkheim fue uno de los mayores exponentes del funcionalismo estructuralista, como una perspectiva funcional tanto para la sociología como para la antropología. Según su visión, las ciencias sociales debían ser puramente holísticas, refiriéndose a la sociología que debía estudiar fenómenos atribuidos a la sociedad en su totalidad, en lugar de centrarse en las acciones específicas de los individuos. Durkheim también, por su lado, impulsó la consolidación de las investigaciones socioempíricas, al considerar que los hechos sociales debían ser tratados como cosas susceptibles de ser medidas y comparadas. Su enfoque metodológico inspiró el desarrollo de diseños explicativos y comparativos en la investigación cuantitativa actual. También se fundamentó en las bases de la teoría como funcionalista, positivista, empirista y liberal. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Elvira Santís y a continuación voy a socializar los aportes del positivista John Stuart Smith a la generación de teoría. El aporte de Mill a la generación de teoría ha sido de un impacto significativo a la generación de teoría, pues Mill fue influenciado por Augusto Comte, donde buscó establecer el conocimiento científico basado en los datos empíricos y lo llevó a la formulación de leyes generales a partir de la observación de fenómenos particulares. Este hizo énfasis en la observación y en la experiencia. También buscó métodos de leyes generales donde impulsó mucho el enfoque inductivo para que puedan inferir y explicar los fenómenos observados. También en el emergentismo y en los fenómenos de complejidad.
En este emergentismo, estos hacían un razonamiento deductivo donde se basaba en los principios de lo abstracto, argumentando que el conocimiento verdadero solo puede surgir de la experiencia. En el principio de la utilidad, lo tenía hacia una perspectiva empírica, donde el positivismo de Mill explicaba el utilitarismo, buscando maximizar la felicidad general, o sea, el mayor bien al mayor número. Este principio, que es muy controvertido, impulsó la reflexión sobre las consecuencias de las acciones y la evaluación de teorías morales. En el emergentismo y en los fenómenos de complejidad, las leyes siguen el principio de composición de causa y dado al lugar a las propiedades energéticas de cada una de estas desarrollado en el ámbito de la lógica. El de la crítica a priori o racionamiento a priori se basa en la argumentación y en la crítica que contribuyó a la consolidación de un enfoque generando teorías y evidencias que prevalecen sobre las especulaciones teóricas. A continuación, se va a socializar las conclusiones de estos tres teóricos positivistas en la generación de teoría. En conclusión, los elementos esenciales de la investigación cuantitativa, como el método, el diseño, las técnicas de recolección y el análisis de datos, encuentran coherencia en las ideas de estos autores, especialmente en la importancia otorgada de la objetividad, la medición precisa y la búsqueda de regularidades. Aunque el paradigma positivista ha sido cuestionado por su limitada consideración en aspectos subjetivos o contextuales, sigue siendo una herramienta metodológica útil para abordar los fenómenos sociales desde perspectivas empíricas y rigurosas.